¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la tercera clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren bastante bien. Hoy voy a continuar con el tema de masa. Bueno, vamos a ver el tema de mol, pero les recuerdo que en la clase pasada estaba hablando respecto a la masa molar, masa molecular de un elemento y de un compuesto. Si ustedes recordarán, nada más como un pequeño recordatorio para poder continuar con esta parte. La clase pasada estábamos hablando de por qué hay una masa promedio, hablando de la tabla periódica, que por ejemplo todo se basa en el carbono 12, que es un isótopo, y la masa atómica, medidas en unidad de masa atómica, es 12, y que todos los demás elementos, los 118 elementos, se basan en esta unidad. O sea que, por ejemplo, el hidrógeno es 12 veces menor que el carbono 12, por eso es que el hidrógeno tiene un 1 UMA, por ejemplo, y esas unidades están basadas pues en el carbono 12. Además les dije que por ejemplo cuando tenemos un elemento, como por ejemplo ayer que les estaba hablando del magnesio, el magnesio tiene 24 UMA, porque lo redondeamos por el hecho de sus isótopos, o el ejemplo que les mencioné del, ¿cómo se llama? Del cobre, disculpen ahí se me fueron las cabras, que tiene 63.54, entonces lo redondeamos a 64.5, en lo que redondeamos a 65, si no me equivoco. Pero el chiste en este sentido justamente es que, déjenme, lo veo aquí, está 64 y 62. Si era 64, 62, 66, 63. Creo que era 64. Ahorita déjenme lo reviso de una vez aquí mismo para poderlo dejar claro. Pero si digamos yo quisiera utilizar un elemento, un compuesto, perdón, formado con el cobre, digamos el cobre, lo voy a combinar con el azufre, y recordarán que como ambos tienen más 2 de estado de oxígeno, perdón, más 2 y menos 2 en el caso del azufre, el compuesto te queda de esta forma, entonces ya no tienes que estarte matando, buscando, ¿cómo decirlo? No te tienes que preocupar buscando cuáles son la cantidad de, ¿cómo decirlo? Cobre, cobre. Ahí está. No te tienes que matar. 63.54. Ok, no te tienes que matar. Ah, miren, estaba bien. 63.54. Disculpen, entonces lo redondeamos a 64. ¿Sale? Y estas son UMA. Entonces digamos que yo quiero usar este compuesto. Entonces del cobre, que nosotros sabemos que el cobre, vamos a usar otro color. El cobre tiene 64, lo redondeamos, y el azufre tiene 32, también ya redondeado. Entonces serían, es una suma, 4 y 2 son 6, son 9, son 96. Ahí ya le voy a poner las otras unidades, UMA, todavía no llego a eso. 96 UMA, o unidades de masa atómica. Y eso es la masa molar de los compuestos. Ahora, ¿qué es lo interesante en este apartado? Justamente lo que sigue. Lo que sigue es hablar justamente del mol. ¿Qué es el mol? El mol es una unidad, tan simple como eso, que tenemos que utilizar para poder definir cantidad de sustancia. Eso se ha hecho siempre. Por ejemplo, tenemos el kilogramo, tenemos el metro, tenemos el litro. Es exactamente lo mismo de esa forma, solamente que para expresar moléculas. Es eso nada más. En el sistema internacional, que es de las unidades que les acabo de mencionar, el mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales, átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay exactamente en 12 gramos o 0.12 de 0.012 kilogramos de isótopo de carbono 12. El número real de átomos de 12 gramos de carbono se determina experimentalmente. Lo que ocurría es que ellos experimentalmente determinaron cuál es la cantidad de moléculas que hay en un mol de carbono 12. Entonces, en 12 gramos, que es un mol, bueno, en 12 gramos de carbono 12, nosotros experimentalmente se dieron cuenta que había aproximadamente 6.022, bueno, 6.0221367 por 10 a la 23 moléculas. En otras palabras, en 12 gramos de carbono 12 hay exactamente esa cantidad de moléculas. ¿Sale? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué significa esto? Es simplemente una igualdad, digamos. Nosotros cuando, digamos,
En el libro, en este libro de este autor, dice que los humanos siempre hemos utilizado este tipo de unidades para poder agrupar un conjunto de cosas. Por ejemplo, decimos una docena, que son 12 algo, 12 huevos, 12 naranjas, 12 uvas, yo qué sé. Entonces, lo mismo es con esto del mol. El mol simplemente nos dice que es la representación de, como dice, tantas entidades como átomos, moléculas u otras partículas hay exactamente en 12 gramos o 0.012 kilogramos de isótopo de carbono 12. Entonces, el número real de átomos en 12 gramos de carbono 12 se determina experimentalmente. Él es el numerito de abajo, Na 6.022113767, perdón, por 10 a la 23. A este número que les acabo de leer se le dice el número de Avogadro. Lo que pasa es que Amadeo Avogadro era un físico, de hecho, y él, gracias a sus experimentaciones, determinó, por así decirlo, esta unidad, que nosotros ahora la consideramos una unidad básica en el área de la química, en especial hablando de moléculas, de moles, para poder indicar cuál es la cantidad de moléculas, iones o partículas que hay en un mol de cualquier sustancia. Entonces, es Na, que representa como el número de Avogadro, es igual a 6.022. Entonces, como ustedes recordarán que en realidad la masa atómica se basa justamente en la masa atómica se basa justamente en el carbono 12 y la cantidad de gramos de este para poder indicar lo que es un mol, es exactamente lo mismo cuando hablamos de, ¿cómo decirlo? Es exactamente lo mismo cuando hablamos de esto, ¿sale? O sea, es prácticamente lo mismo. Vamos a usar esa unidad, digamos, el decir que en 12 gramos nosotros tenemos el número de Avogadro y a la vez en esa cantidad nosotros tenemos un mol. Bueno, para hacerlo un poco más claro, bueno, como ustedes se van a dar cuenta, se ha visto que en un mol de átomos de carbono 12 tiene una masa exactamente de 12 gramos y contiene 6.022 por 10 a la 23. Ellos lo abrevian como 6.022 por 10 a la 23 y nosotros también así lo vamos a abreviar para hacerlo más fácil. Esta cantidad de carbono 12 es su masa molar y se define como la masa, en gramos o kilogramos, de un mol de unidades como átomos o moléculas de sustancia. Esto así dicho como que suena medio extraño y tal vez los confunda, pero vamos a hacer unas cuentitas para que vean que no es para nada algo complicado. Disculpen ahí si los compliqué un poco, pero van a ver que con esto ya es un poco más fácil. Entonces, hablando de carbono 12, lo que nos intenta decir que de carbono 12 en 12 gramos, nosotros tenemos una igualdad. ¿Qué igualdad? En 12 gramos de este carbono 12, nosotros tenemos 6.022 por 10 a la 23, ¿qué? Átomos, moléculas o iones, digamos. Átomos, moléculas o iones. Igual que nosotros tenemos en esa cantidad. Dado el hecho de que todo se basa en el carbono 2, entonces un mol, ellos expresaron que en un mol equivale a 12 gramos. ¿Por qué? Porque en 12 gramos hay esta cantidad de partículas. Entonces nosotros utilizamos esto como una realidad y especialmente como una igualdad, pero no solamente aplicado al carbono 12, sino para todos los elementos. ¿Qué implica esto? Que dependiendo la masa que este átomo o la masa que contengan, la masa molar, si ustedes recordarán, masa molar que contengan los elementos, así es como nosotros la expresamos a un mol. O sea, la masa que tenga un elemento, digamos, otra vez el cobre, porque es el que acabo de utilizar. El cobre ustedes recordarán que tenemos 63.54, que lo redondeamos a 64. UMA. Esto en UMA hay otra unidad que nosotros utilizamos que se le dice gramos sobre mol. Ahorita van a ver por qué. Significa que nosotros en 64, voy a abreviarlo, en 64 gramos, esto equivale a un mol. Y así es con todas las sustancias, dependiendo la masa atómica que tengan o masa molar que tengan, siempre es equivalente a un mol para indicar cantidad de sustancia. Pero esto con qué finalidad? Porque nosotros sabemos que en un mol, ¿cuántas partículas hay? Ah, pues el número de Avogadro, que equivale a 6.022 por 10 a la 23. Átomos, moléculas o iones. ¿Sale? Por eso es que utilizamos en esta forma estas igualdades. Un mol equivale al número de Avogadro. ¿Sale?
Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Digamos que nosotros tenemos, vamos a ver un ejemplo claro, un ejemplo un poco más fácil, digamos, por así decirlo. Vamos a escoger otro elemento de la tabla periódica, digamos el sodio. El sodio ustedes saben que tiene 23 de masa molar, UMA. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros si agarraste tú 23 gramos de sodio, 23 gramos de sodio, ¿cuántos moles equivale? Ah, pues un mol. Y esto a su vez equivale a ¿cuántas partículas? Ah, pues al número de Avogadro, perdón, al número de Avogadro que sería 6.022 por 10 a la 23 moléculas, átomos, lo que sea. En este caso serían átomos porque, ¿cómo se llama? Es puro sodio, ¿sale? Digamos, una forma de decirlo, puro sodio, puras partículas de sodio. Y así sucesivamente con todos los elementos. Entonces, asimismo, como estamos hablando de cantidad de sustancia y de igualdades, es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, que si no, digamos que no tenemos 23 gramos de sodio, pero seguimos hablando de sodio. Digamos que ahora tenemos, vamos a ponerlo con rojo para que se vea. Digamos que ahora tenemos 11.5, que si ustedes se dan cuenta, pues 11.5 sería la mitad de 23. Entonces, obviamente, ¿cuántos moles equivale? Pues a 0.5 mol. Y a su vez, ¿a cuántos átomos? Ah, pues a 6.0, perdón, a 3.011 por 10 a la 23 átomos. Algo importante que cabe destacar de los átomos es que este número es extraordinariamente grande. Es como si tuvieras 6,022 y tuvieras que poner ahí 23 ceros. Son bastante, bueno, en este caso sería 22 porque se cuenta desde este valor. Ya luego les enseño cómo se usa la notación científica. Entonces sería llenar aquí de ceros hasta que tuviéramos hasta acá. Es un número extraordinariamente grande, justamente como se imaginarán. De hecho, imagínense, este número es tan pero tan grande que si ustedes pusieran una hoja de papel, una pegada encima de la otra, en ese número se haría una torre de papel más grande que la atmósfera, o sea, saldría esa torre de papel de la atmósfera de la Tierra. Es un número increíblemente grande. Entonces, así es como nosotros tenemos que utilizar esta dicha igualdad para poder entender cómo es que vamos a hablar de mol. ¿Me explico? Fíjense en este sentido. Si para esto nosotros vamos a aplicar lo de la regla de 3. ¿Por qué? Porque como recordarán yo les dije de los gramos. ¿Pero por qué los gramos? Ah, digo gramos sobre mol. ¿Por qué? Porque digamos que si yo estoy hablando de una igualdad. Digamos que si en un mol yo tengo la cantidad de gramos que ustedes digan y manden. Por ejemplo, estamos hablando del sodio. Del sodio de mol nosotros tenemos, de un mol tenemos exactamente 23 gramos, digamos. Entonces, digamos que yo no tengo 43, que yo tengo 150 gramos, nada más por dar un número. Entonces, esto es X. Las reglas de 3 son muy sencillas, sirven para lo que sea. De hecho, simplemente con que ustedes acomoden las unidades donde deben ir las otras unidades. Por ejemplo, este lado van mol, de este lado van gramos. ¿Ok? ¿Cómo se resuelven? Se resuelven cruzados 150 por 1 entre este. O sea, aquí se multiplica cuando lo cruzas y aquí se divide. ¿Sale? Entonces, 150 por 1 entre 23. ¿Perfecto? Entonces, X es igual a ¿qué? A 150 gramos por un mol entre 23 gramos. ¿Ok? Esto no parece un 150. Ahí está. Ahora fíjense qué es lo que ocurre con la regla de 3. La regla de 3 solita hace que eliminemos los gramos y nos quede en mol, porque en realidad X es X de mol. Entonces, X es igual a ¿qué? Para esto, obviamente, yo les recomiendo que utilicen su calculadora. ¿Por qué? Porque es simplemente para hacerlo mucho más fácil. Deben de recordar que se supone para este punto pues ya tienen que manejar bien las cuentitas aritméticas, entonces para yo evitarme el problema de que estén haciendo en lo que duran haciendo una cuentita, mejor simplemente la pasamos directamente a la calculadora y tiene que salirles automáticamente, ¿sale? Entonces, la cantidad sería 150 por 1 entre 23, o sea, 150 entre 23, porque al multiplicar el 150 por 1 te sigue dando pues 150. Y nos da 652,17.
Ajá. 6.5217. Y estos serían en mol, perdón. Mol. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago al inverso? O sea, ¿qué pasa si yo lo hago al revés? O sea, yo digo, ok, tú tienes en un mol 23 gramos. ¿Qué pasa si tú quieres transformar 6.5218, digamos? Solamente para redondearlo y dar una cantidad diferente, mol. Eso es X. Recuerden, como les dije anteriormente, cómo se resuelve una regla de 3. Este multiplica cruzado a este y este es entre 1. O sea, 6.5218, digamos. Voy a borrar esto porque sería el número exacto. Nada más para ver qué pasa. 6.5218 multiplicado por 23 nos da 150.0014. Entonces, ¿dónde lo pongo? Ah, caray, ya no me cupo aquí el cupo. 150 punto bla bla bla. Y que son los 150 gramos que yo supuse en un inicio, si se dan cuenta. Entonces las reglas de 3 funcionan así. De hecho, una explicación rápida para que a ver si ahora sí me entienden muchísimo más fácil. Es que si ustedes van a la tortillería, y en la tortillería ahorita el kilo cuesta 17 pesos, bueno, así cuesta por donde yo vivo. Y te dan un kilo de tortillas. Entonces, de tortillas, vamos a poner T. Entonces yo llego, yo por ejemplo quiero comprar nada más medio kilo. Entonces, ¿qué cantidad en pesos sería? ¿Sí? Si son 17, pues serían 8.50 por lógica. Pero ¿cómo funciona esto? Ah, sería X es igual a 0.5, que es un medio kilogramos, multiplicado por 17 pesos entre un kilogramo. Eliminamos los kilogramos y te va a quedar en ¿qué unidades? Pues se supone que en pesos. Vamos a ver, ahí está la calculadora. Sería 0.5 por 17 igual entre 1. 8.5. ¿Sí o no? Ah, ya no necesitaba dividirlo entre 1, pero bueno, para que vean. Pesos, porque son las unidades que nos quedó. Por eso es lo mismo con los mol. Si se dan cuenta, la aplicación que tenemos en este caso de una regla de 3 para poder determinar la cantidad en mol en una sustancia es bastante útil porque te puede ayudar a calcular diversas cosas. En realidad la regla de 3 es extraordinariamente útil. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que siempre hay una relación entre estos valores con una variable que se desconoce. Siempre hay una relación. Por eso es que es bastante práctica y útil. Es la cuarta vez que digo útil, pero bueno, quinta con esto. ¿Qué implica esto? Que por ejemplo, si yo tengo un compuesto que es exactamente lo mismo, ¿a qué me refiero? Si yo tengo un compuesto, digamos no sé, dióxido de carbono, CO2. Ajá. Digamos que de dióxido de carbono yo tengo, bueno, es un gas, pero también lo puedo medir en masa, pero ya vamos a ver más adelante por qué. Digamos que de dióxido de carbono yo tengo 100 gramos. Yo quiero saber eso a cuántos mol equivale. Ajá. Entonces, para esto utilizo la reglita de 3 que yo ya les expliqué. Vamos a ponerla en rojo para que la recuerden. Sabemos que en un mol siempre tenemos ¿qué cantidad? Ah, pues la cantidad de la masa molar que tiene el compuesto. En este caso, digamos, la masa molar se puede representar con una M. Entonces, ¿cuál sería la masa molar de este? Ah, pues el carbono y el oxígeno tienen diferentes masas. El carbono tiene 12 por 1 y el oxígeno tiene 16 por 2. Entonces serían 12 más 32 nos da 44. Ahorita pongo eso, UMA. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la cantidad en este caso que necesito en este sentido? Si nos dice que en 100 gramos tengo un mol, ah, pues entonces hay que determinar que en un mol siempre tengo, en un mol de dióxido de carbono siempre tengo que 44 UMA o unidades de masa atómica. Entonces, con esta regla de 3 que acabo de suponer, que digo que en un mol hay 44 UMA, ¿cuántos tenemos en 100?
Nosotros estamos relacionando la masa que tiene de los suma con 100 gramos. ¿Por qué? Porque recordarán que los sumas son relacionados justamente con la masa en gramos que debería de suponer un mol de esa sustancia. Por eso es que no es que ambos sean UMA, es que 44 ya no sería UMA, aquí sería 44 gramos, 100 gramos, y eso es X. ¿Cómo sería? 100 por 1 entre 44. Recuerden que las reglas de 3 son cruzadas. 100 gramos por un mol entre 44, ¿qué? Gramos. Para eliminar los gramos y te quede en ¿qué? En mol. Y si se dan cuenta, simplemente 100 entre 44 que te da 2.2727, que serían mol. Y esa es la cantidad en mol que nosotros tenemos de dióxido de carbono en 100 gramos de dicho dióxido de carbono. ¿Sale? Es exactamente lo mismo. Es eso. Simplemente ustedes deben de entender que es una regla de tres, es una igualdad. Pero hay una forma más fácil. Bueno, a mí se me hace mucho más fácil, espero que para ustedes también. Hay una forma mucho más fácil de poder hacer esta igualdad. ¿Cómo hacemos esa igualación? Fíjense. Vamos a borrar esto y vamos a poner esto. Ay, perdón. Digamos otra vez lo mismo, pero ahora vamos a obtener los mol. ¿Cuántos mol? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cuántos mol hay en 13? Nada más se me ocurrió. 13 gramos de monóxido de carbono, que es CO. Entonces, nosotros sabemos que en el CO, ¿cuánta masa molar hay? Pues en carbono hay 12, en oxígeno hay 16, entonces serían 8, 2, 28 UMA o gramos sobre mol. Ahorita van a ver por qué es gramos sobre mol. Lo que ocurre es que hay otra forma de calcularlo, que es con esta fórmula. Número de mol, o sea, N son los mol, es igual a la masa entre la masa molar. Estos son los mol. Este es masa en gramos y esto es masa molar. ¿Sí? Ahora, ¿qué implica esto? Lo que ocurre es que la masa en gramos simplemente va arriba de la división. Recuerden que estoy buscando los mol. Entonces, la M, que es la masa en gramos, ¿cuánto sería? Ah, pues nos lo está dando aquí. 13 gramos entre la masa molar. ¿Cuánto es la masa molar? La tenemos acá. ¿Qué unidades debe de tener la masa molar? La masa molar también se representa como gramos sobre mol. ¿Por qué? Porque es para eliminar en esta fórmula. Gramos sobre mol. Ahorita les explico cómo se hace. 13 entre 28. Es casi 0.5, ¿no? 13 entre 28. Punto 4642. ¿Qué sería? Mol. Pero ¿por qué te queda en mol? Fíjense en las unidades. Arriba son gramos, abajo son gramos sobre mol. Las unidades serían de esta forma. Hay una división de aquí. Aquí serían gramos y abajo son gramos entre mol. ¿Cómo se eliminarían? Ah, lo que ocurre es que esto es una ley de la herradura. Aquí ponemos un 1, que sería gramos sobre 1. Entonces se multiplica extremos y medios, o ley de la herradura. Primero los de afuera, gramos por mol, te queda es igual a gramos multiplicado a los mol. No se pueden combinar porque son variables diferentes. 1 por gramos, pues te da gramos. ¿Y esto qué hacemos? Pues le eliminamos. ¿Sí ven? Y te queda en mol. Y es una forma de hacerlo simplemente con esta formulita. Si se dan cuenta es bastante sencillo. En cualquiera de las dos formas, y de hecho cualquiera de los dos que utilicen para mí es válida, simplemente que lo hagan. Digamos un ejemplo diferente. De hecho, creo que tengo aquí uno pendiente que había puesto en la presentación. Aquí miren, por ejemplo, el ejemplo 1. El helio es un gas valioso utilizado en la industria, en investigaciones en las que se requiere baja temperatura, en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. ¿Cuántos moles de helio hay en 6.46 gramos de helio? Entonces, si se dan cuenta, la pregunta nos dice que cuál es la cantidad, cuántos mol
de helio hay en 6.46 gramos. Podemos utilizar la fórmula que les había dado, cualquiera de las dos es válida. La regla de 3, digamos, lo voy a hacer con regla de 3, donde en un mol, en un mol, ¿cuántos gramos hay? Ah, para esto, nosotros tenemos que utilizar la masa molar del helio. Recuerden que se tiene que utilizar, ¿sale? El helio tiene una masa atómica de 4, de hecho se cierra únicamente 4, tiene varios isótopos, 4 gramos por mol o UMA. Le vamos a ponerle en unidades gramos por mol. Gramos en este caso, solamente gramos. En un mol hay 4 gramos, porque cuando tú tienes 4 gramos de helio significa que tienes un mol, es por su masa atómica. Y tú quieres saber cuántos mol, o sea, X en mol, hay en 6.46 gramos. ¿Qué significa esto? Que X en mol o X es igual a 6.46 gramos multiplicado por un mol dividido entre 4 gramos. Entonces sería 6.46 multiplicado por 1. Bueno, ya le puse el por 1 entre 4. Y nos da 1. ¿Qué? Mol. 1.615 mol. ¿Sale? También lo puedo usar con la fórmula. Número de moles es igual a la masa entre la masa molar. Ahí eso no parece una M. Más o menos, ya me entienden. La masa molar, perdón, la masa en este caso nos la está dando 6.46 gramos. Si se dan cuenta es mucho más rápido. Y la masa molar en este caso es 4. 6.46 entre 4, si se dan cuenta es lo mismo. La diferencia es que aquí las unidades son gramos sobre mol. Y te queda en 1.615 mol, que es exactamente el mismo de arriba. Entonces, ambos procesos son válidos. ¿Sale? Y eso es todo. Vamos a dejar esta clase hasta aquí. Ya la siguiente les voy a dejar ahora sí tarea para que vayan practicando todo esto de la masa molar, masa fórmula y por supuesto el número de mol. ¿Sale? De hecho voy a tomar, si quieren pueden adelantar la tarea, ya les voy a decir qué ejercicios, pero de hecho voy a hacer de esos que están leyendo en pantalla, del ejemplo ejercicio, ejercicio y ejemplo 3.4. Pero pues ya más adelante, ¿no? ¿Sale? Y eso es todo por esta clase. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana.